En esta ocasión platicaremos con Margarita Guillé. Ella es directora general de la Red Interamericana de Refugios. Margarita, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Por favor, coméntanos cuál es el panorama nacional que se está viviendo a causa de este aumento en las denuncias por violencia familiar, violencia de género, obviamente también a raíz de las medidas de confinamiento por el coronavirus. ¿En qué estados o municipios hay como puntos rojos en ese sentido? Claro. Bueno, pues el problema grande respecto a la violencia contra las mujeres durante esta etapa de confinamiento tiene que ver con las violencias familiares, las violencias sexuales y el estar conviviendo con el agresor 24 horas sin poder ir a pedir ayuda o sin poder tomar una llamada o marcarle a alguien para pedir ayuda porque pues vives en esa casa. Creo que una de las cosas que nos trae a la reflexión esta crisis por coronavirus es que no estamos preparadas, las instituciones ni las organizaciones civiles, para dar la atención y los servicios que requieren hoy las mujeres, las adolescentes, las niñas, en un contexto como este. O sea, ¿qué te puedo decir? En donde están mayormente los problemas es donde hay hacinamiento de familias, en las periferias de grandes ciudades, en los lugares donde la gente ha perdido su trabajo, porque el nivel de ansiedad, el nivel de estrés, el hacinamiento en casa, como sabes, por ejemplo, alrededor de la Ciudad de México, o todo lo que se llama la megalópolis, es como distintas ciudades que se conforman alrededor de la Ciudad de México. Y de alguna manera son lugares, fraccionamientos enteros, que se convierten como en ciudades dormitorio, porque todo el mundo viaja 2 horas y media para llegar a su trabajo y después 2 horas y media de regreso. Entonces, más tu jornada laboral, eventualmente llegas a casa solo a dormir, pero hoy no, o sea, hoy distintas familias están conviviendo en un mismo espacio y eso está generando distintas formas de violencia, pero ¿a dónde pides ayuda? No basta con denunciar, porque a veces no se trata de meter a la cárcel a las personas, sino generar los espacios y las condiciones para tener una armonía sana que no sea tóxica. Sabemos que la mayor parte de las violencias familiares se cometen dentro de casa, la mayor parte de las violencias sexuales se cometen dentro de casa y los femicidios o feminicidios también. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues medidas de emergencia que se puedan pedir de manera digital, patrullas y policías que estén especializados y que puedan monitorear y llegar a las casas, pero sobre todo creo que uno de los retos, y hacia allá iría, es que necesitamos generar comunidades de apoyo, no solamente virtuales o a través de grupos de WhatsApp o de Facebook o de Zoom, sino también en lo comunitario, en nuestro vecindario, en los lugares específicos. ¿Dónde está mayor la crisis? Pues donde está mayor la pandemia, porque es donde se han perdido, te digo, los trabajos, donde hay muchísima ansiedad y donde las mujeres están confinadas en casa, teniendo además unas cargas de trabajo triples de las que generalmente ya tenía, porque a lo mejor siempre buscas la forma de liberar un poco de las cargas que esta desigualdad nos trae en casa, como cocinar, preparar todos los alimentos, limpiar la casa, etcétera. Y ahora, en estos espacios de confinamiento, pues no solamente se ensucia más la casa, sino que además hay que preparar todo para todo mundo. Y cuando hay ese nivel de desigualdad, pues es gravísimo. O sea, estamos hablando en México que casi el 80% de las mujeres son quienes limpian la casa ellas solas o quienes de alguna manera preparan los alimentos. Entonces, esto convierte una sobrecarga de trabajo, lo que se llama la doble jornada, más los trabajos que posiblemente ellas pudieran tener si es que lograron preservar sus trabajos. Entonces, ¿qué urge, por ejemplo, a nivel municipal? Urgen medidas que ayuden a liberar del estrés económico a las mujeres. Urgen medidas para generar comunidades de soporte y de atención, no solamente de atención y denuncia de la violencia, sino incluso de manejo de crisis emocionales, estrés, pues por la propia pandemia que estamos viviendo, pero también por otra parte, crisis que están vinculadas a que a lo mejor una persona cercana a nosotras se enfermó. ¿Dónde están los mayores problemas? Pues donde están los mayores números de COVID,
claramente donde están los mayores números de fallecimientos. Hay municipios que todavía no se ven impactados en ese sentido, entonces de alguna manera su dinámica es casi como estaban antes, con desigualdades, con pobreza, porque son los municipios más abandonados, más pobres, donde menos turismo hay, y entre más cosmopolita es la ciudad, más problemáticas de este tipo tenemos, disminución de presencia en el espacio físico o en el espacio público, tenemos una reducción de movilidad importante, reducción de las rutas de transporte, y eso también acelera las posibles violencias que pueden enfrentar las mujeres o las adolescentes que todavía tienen que trasladarse porque no han podido parar. Y justamente, bueno, la Secretaría de Gobernación acaba de decir que atender estos casos es ya una actividad esencial, ¿no? Entonces, ¿qué acciones inmediatas podrían hacer, en este caso, presidentes municipales o alcaldías de la Ciudad de México para atender esta problemática? Una de las acciones muy importantes que pueden hacer, que incluso pueden incentivar el desarrollo, es hacer convenios con las que vienen a ser restauranteros, cámaras de restaurantes o cámaras hoteleras del turismo, y abrir vía convenio hostales u hoteles que puedan recibir a familias para prevención de la violencia. En los casos que te decía, cuando son familias que de pronto en una casa pequeña convivían 3 familias, pero que no les importaba porque nunca se veían más que si acaso fines de semana. Y hoy están todos ahí metidos. Creo que es una de las cosas que pueden hacer y que son programas muy innovadores que se están probando en Inglaterra para prevención de la violencia, en Francia y en Argentina, por ejemplo. Otra de las cosas que creo que pueden hacer es promover comunidades de resiliencia, empezar a hablar de la resiliencia, de cómo nos sentimos ante una situación de trauma, de estrés prolongado, generar comunidades de alivio, de contención, de resiliencia, de hablar de nuestras preocupaciones y de pensar en que esto es algo transitorio, temporal y que hay una propuesta de futuro. Y otra, por supuesto, generar incentivos económicos para las mujeres que son jefas de familia, porque las jefas de familia actualmente están teniendo una triple jornada de trabajo. Se convirtieron en las maestras de sus hijas o de sus hijos, se convirtieron en las empleadas de su casa, si es que tenían a alguien de empleada doméstica, ellas se convierten en las que tienen que limpiar todo el tiempo, estar lidiando todo el tiempo con el manejo de emociones de todas las personas en casa, preparar los alimentos con todas las medidas de higiene, salir, comprarlos, etc. Entonces, me parece que apoyos específicos a mujeres jefas de familia son urgentes porque, como sabemos, son entre los hogares de los más pobres del país, son los que más fácilmente están en la precarización. Sabemos que las mujeres no cuentan con patrimonio propio y sabemos que están en el escalafón más bajo de la economía, tan bajo que hay mucho de su trabajo de las mujeres que no es pagado, como el trabajo doméstico, la crianza, la educación de los hijos. Hoy todo ese trabajo se ha multiplicado. Me parece que las y los alcaldes lo que pueden hacer es incentivar y reconocer esa tarea doméstica, sobre todo para las mujeres que son jefas de familia, que tienen una gran cantidad de trabajos actualmente y por lo tanto mucho más estrés. Probablemente han perdido sus empleos y probablemente eso pueda detonar situaciones de violencia o situaciones de intentos de suicidio, de crisis nerviosas, alcoholismo. Sabemos que no son factores determinantes, pero sí son disparadores o son factores de riesgo cuando estás en una situación así. Entonces, me parece que generar comunidades virtuales, promover en lo local campañas, por ejemplo, para hablar de lo que nos pasa y de denuncia, siendo una buena vecina o un buen vecino de lo que está pasando, sobre todo para prevención de las violencias, a través de estrategias de interrupción de las violencias que se pueden hacer acordadas con vecinas y vecinos. Okay. Me parece también que es muy importante que pongan líneas de ayuda y grupos de ayuda de reflexión, así como de contención, de potenciación, de resiliencia, digamos tipo de coaching o algo así, para que si tú quieres, vete preparando actualmente, tienes que estar en casa, prepárate para tu negocio, emprenderlo ahorita puedes hacer la investigación de mercado, en fin, pueden hacer muchas cosas, pueden otorgar becas de internet, porque hay muchas personas y familias que no tienen internet en casa, entonces otorgar becas de internet a través de convenios con empresas o que las asume el propio gobierno,
comprando grandes paquetes y que pueda llegar a un vecindario, a un condominio en específico, un fraccionamiento del Internet de manera gratuita, como una de las formas que hoy tenemos para socializar. Entonces, son de las cosas que me parece que las y los alcaldes pueden hacer. Yo creo que hoy son tiempos de innovación, son tiempos de crisis y las crisis, como siempre, nos traen oportunidades. Y me parece, como te decía, no estamos listas, no estamos listos. De por sí en el andamiaje que teníamos de atención a la violencia había muchas carencias, pues ahorita las hay. Se habla de que es probable que venga un tsunami de denuncias, de solicitudes de divorcio, de embarazos no deseados, a causa de estas violencias y estas convivencias obligadas por el confinamiento. Entonces, brindar las alternativas para que la maternidad sea elegida, brindar las alternativas para la denuncia a través de terceros, brindar el apoyo policial inmediato, nada de que se hacen patos ante una llamada de emergencia, patrullajes continuos, ese tipo de cosas creo que son las que se pueden hacer, además de dar apoyos sociales. Claro. Y desde la Red Interamericana de Refugios se están promoviendo estas políticas públicas en los diferentes, ahora sí que países. Sí, desde la Red Interamericana de Refugios estamos promoviendo una serie de medidas a nivel país. De hecho, hicimos un pronunciamiento que quiero invitar a tu auditorio para que lo firme, que acudan a estas redes, que son Red Interamericana en Facebook, o a nuestra página web, que es RIRE Red, RIRE.org, o bien a nuestro @RIRE Global. Desde Red Interamericana sacamos un pronunciamiento exigiendo a los gobiernos justamente que tomen las medidas suficientes, necesarias, presupuestarias, para que doten refugios en el país y en el continente de los recursos necesarios, extraordinarios, porque ahorita con la crisis de COVID pues se requieren mucho más recursos por las cuestiones de higiene, de estar teniendo un espacio específico para cuando las familias ingresan, que puedan permanecer ahí por 15 días y ver si no tienen una situación de contagio o de transmisión del virus, efectos de ese tipo. Entonces estamos pidiendo también que sean sensibles, porque en muchos países hay toques de queda y restricciones de movilidad. Entonces también se han considerado que no son esenciales los servicios de atención a la violencia y no hay líneas de emergencia adecuadas. Entonces la idea es que los gobiernos realmente faciliten el trabajo a través de lo que son las casas o de los albergues de mujeres, poder transitar por la ciudad, recoger familias, llevarlas a algún tipo de atención en específica, ¿verdad? En muchos países de Latinoamérica, y no está permitido el traslado. Entre otras cosas, también estamos exigiendo que exista un procedimiento, un protocolo específico para evitar que cualquier muerte de COVID sea disfrazada, digamos que evitar que cualquier feminicidio sea disfrazado por muerte de COVID. Entre la crisis de manejo de cuerpos, entre la crisis de tanta muerte, vimos a algunos países totalmente rebasados sus gobiernos, no recogían los cadáveres, al grado que algunos llegaron a poner los cadáveres en el piso, en la calle, para obligar a la autoridad a recogerlos porque no estaba la autoridad levantando los cadáveres. Entonces, en una crisis y ese descontrol que hay, un feminicidio fácilmente llega en el COVID. Llévenselo. Entonces, como no hay autopsias, como no hay no hay un adecuado manejo del cuerpo, queremos que se tomen medidas para evitar que un feminicidio sea encubierto en una muerte de COVID. Básicamente son las solicitudes que estamos haciendo, que se firmen los acuerdos y los convenios, que se otorguen los fondos que tradicionalmente se otorgaban a las instituciones u organizaciones civiles en el tema de violencia, puesto que con la crisis algunos gobiernos han tenido la tentación como de mover la prioridad y dejar descubiertos estos servicios que son también necesarios y urgentes.
Muy bien, Margarita. Hay otras situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con el acceso a alimentos, porque en algunos países está restringida la capacidad de compra, no puedes comprar como para tantas familias, entonces ese tipo de situaciones son muy prácticas, el acceso a gel, a cubrebocas, que haya un contacto directo con la autoridad sanitaria para que capaciten al personal del refugio o para que estén en contacto en caso de que hubiera algún brote. Ese tipo de cosas son las que hemos estado solicitando a los gobiernos y que ustedes nos pueden ayudar firmando nuestro pronunciamiento que pueden descargar en la página web de readerred.org o en nuestro Facebook Red Interamericana. Ok, Margarita. Perfecto. No sé si nos quieras compartir como comentario final qué más viene en la agenda para la red este año. Sí, yo lo que les quiero compartir es que nosotros debemos de proyectarnos pensando en el futuro que queremos. Sabemos que no vamos a regresar al mismo México que éramos, a la misma ciudad que teníamos, vamos a tener nuevos hábitos, nuevas habilidades, producto de estar tanto en contacto con las pantallas y nuestras comunidades digitales que hemos tenido que fortalecer o hasta migrar nuestros negocios a eso. Me parece que es importantísimo que de alguna manera nos asumamos como agentes de cambio y que diseñemos el futuro que queremos construir. Me parece fundamental que está bien que sigamos instrucciones, muy importante para salvar nuestras vidas, pero también creo que podemos tener un poquitito de incidencia de decir qué país quiero, qué ciudad quiero, qué gobierno quiero después de COVID. ¿En quién me voy a convertir después de todo esto? Y desde ese lugar, tratar de incidir nosotras o nosotros en diseñar el futuro que queremos. Esto nos tomó por asalto, nos irrumpió en nuestra vida, nos cortó muchos sueños, nos tuvimos que reacomodar, postergar, meter otros, acelerar otra cosa, en fin, tuvimos que parar de manera definitiva y muchas personas con unas consecuencias gravísimas en su salud o en su salud económica, etcétera. ¿Qué vamos a hacer después? Por ejemplo, el tema de violencia que tú me decías, bueno, las instituciones tienen muchísima chamba y las organizaciones civiles también. Claramente nos dimos cuenta que no estamos preparadas para esto y parece que este tipo de cosas puede ser pues parte del signo de los tiempos para el siglo XXI. Entonces creo que tenemos un reto y mucho trabajo que hacer de manera optimista, positiva, porque entonces ahora, ¿qué queremos nosotras? ¿Qué queremos en el futuro cercano que viene? Yo creo que lo podemos de alguna manera moldear y para ello necesitamos pensar. Pues yo te agradezco mucho el haber estado con nosotros y si nos permites, seguiremos de cerca el trabajo de la Red Interamericana de Refugios. Muchísimas gracias. Muy buena tarde o noche para todos. Gracias.